Entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos al webinar de fiscalización y determinación tributaria. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero. Soy abogado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario. Escribí recientemente el libro Estudios de Derecho Procesal Tributario Vivo por la editorial jurídica venezolana. La dinámica en este webinar será la siguiente. Haré una ponencia de unos 45 minutos y luego se abrirá un lapso de preguntas y respuestas por escrito a este chat que yo responderé de forma verbal para provecho de todos durante 15 minutos, para un total de 60 minutos. Les recuerdo mis redes sociales, @AlbertoBUQ y mi correo abogado@albertoblancouribe.com. Muy bien, entonces en esta oportunidad vamos a hablar sobre el procedimiento de fiscalización y determinación tributaria. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta al respecto es que se trata de un procedimiento administrativo especial. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque como procedimiento administrativo, cuya especificidad radica en constatar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de contribuyentes y otros obligados tributarios y establecer las consecuencias en materia de pago de diferencias impositivas, liquidación de intereses moratorios y también, por supuesto, sancionar con multas los incumplimientos que se puedan haber presentado. Entonces, como procedimiento administrativo que es trascendental tener presente esto porque él se va a mover dentro de todos los otros procedimientos administrativos, siguiendo los principios que rigen el procedimiento administrativo como tal, en vista de que la formación de la voluntad administrativa, que en este caso sería la de obtener un cumplimiento, digamos, compelido, no voluntario, sino compelido por la actividad administrativa e imponer sanciones en uso del derecho de castigar o el jus puniendi del Estado, debe surgir de un procedimiento, es decir, de una sucesión de fases que tienen un inicio y que tienen un final, en virtud de garantizar el debido proceso del contribuyente. Un inicio, una sustanciación dividida en fases y una decisión, que es un acto administrativo de efectos particulares, que debe ser notificado al contribuyente, debe tener un soporte dentro de un expediente administrativo al cual debe tener acceso el contribuyente en todo momento y, como les decía, siguiendo esos principios del procedimiento administrativo en garantía de los derechos humanos del contribuyente que vamos a analizar en esta ocasión. Vamos a ver el marco normativo del procedimiento en cuestión, del procedimiento administrativo en general, en primer lugar, y del procedimiento administrativo especial de fiscalización y determinación tributaria dentro del marco del derecho venezolano, pero sin perjuicio de que los principios que vamos a analizar allí son principios generales del derecho, garantía de la libertad de las personas y que los conseguimos a lo largo de todo el derecho comparado y del derecho internacional internacional de los derechos humanos. De tal manera que vamos a hacer hincapié en la legislación venezolana sin perjuicio de que amigos de otras latitudes puedan hacer la ubicación de tales principios dentro de su propio derecho. Vamos a ver entonces la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y el Código Orgánico Tributario. Comencemos entonces, dentro de este marco normativo, por lo previsto en la Constitución. Ante todo, nuestro sistema jurídico está basado en una Constitución rígida, es decir,
en donde ella es la norma suprema del ordenamiento jurídico, de forma tal que cualquier disposición contenida en leyes y en normas de inferior jerarquía que puedan de alguna forma contradecir el texto constitucional serían nulas. Y bajo esa premisa se consagra en la Constitución que se trata de un Estado de Derecho. Básicamente entonces que el poder público y dentro de la administración tributaria se encuentra sujeta a normas de derecho. Ningún funcionario público tributario puede hacer nada que la ley no le faculte de forma explícita y siguiendo los parámetros y procedimientos que la ley también asimismo establezca. Es también entonces el principio de legalidad, con preeminencia de los derechos humanos, es decir, frente al cometido público de recaudar tributos y la libertad de las personas, debe prevalecer la segunda. El artículo 3 establece como fin fundamental del Estado la protección y defensa de la persona y su dignidad, la obligación estatal de proteger los derechos humanos y la nulidad de todos los actos emanados del poder público que sean susceptibles de lesionar en alguna manera los derechos humanos. También la Constitución establece el federalismo, que es fundamental desde el punto de vista de la distribución de la potestad tributaria originaria y derivada del Estado en sus tres niveles de la República o la Nación: poder nacional, el poder estadal y el poder municipal, desde el punto de vista de lo que es la competencia de las respectivas administraciones tributarias, la separación de poderes y el principio de legalidad. En forma explícita, el debido proceso, que va a ser de los derechos humanos el que más nos va a interesar a la hora de analizar un procedimiento administrativo, y luego la Constitución consagra los principios rectores de la actividad de la administración pública y dentro de ella la administración tributaria, cuyas consecuencias prácticas analizaremos a lo largo de la exposición, la cual debe estar al servicio de las personas y fundamentada en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, es decir, el logro del cometido público, en este caso la recaudación, en la forma más corta en espacio de tiempo y también económica, la transparencia, fundamentada esencialmente en este ámbito por la obligación de motivar las decisiones administrativas, la rendición de cuentas, la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y el sometimiento pleno a la ley y al derecho, es decir, consecuencias del Estado de Derecho y el principio de legalidad. Y particularmente los principios de la gestión fiscal, eficiencia y transparencia, es decir, de nuevo, la necesidad de que los procedimientos sean expeditos en cuanto a bajo costo y baja duración, y la transparencia, es decir, siempre tener presente las motivaciones bajo las cuales la administración tributaria toma las decisiones que puedan afectar a los contribuyentes. En cuanto al marco normativo, en cuanto a la ley orgánica de la administración pública, tenemos que esta ley, contenida en un decreto con rango, valor y fuerza de ley 1424 del año 2014, se establece de nuevo la obligación de garantizar los derechos humanos por parte de la administración pública, el principio de legalidad y la actuación al servicio de las personas, el derecho a la información y el acceso al expediente administrativo, a las actuaciones administrativas en todo momento, el derecho a conocer la identidad de los funcionarios actuantes a los fines de determinar si efectivamente son funcionarios y si son el servidor público competente para realizar la actividad, el derecho a alegar y probar y el derecho de petición en todo estado y grado del procedimiento, los principios de eficacia, eficiencia y competencia, y la enumeración principista de economía, celeridad, simplicidad, eficacia, eficiencia, proporcionalidad. De nuevo, esos principios que hemos visto, la proporcionalidad en relación a que las medidas que se tomen sean las más racionales y la de menor perjuicio al contribuyente, sin desmedro del pago del tributo que corresponda en virtud de la obligación que tenemos todos de contribuir con las cargas públicas. Claro, siempre dentro de nuestra capacidad contributiva. La actuación oportuna, objetiva e imparcial por parte del funcionario actuante,
el derecho a participar, la accesibilidad al expediente administrativo, eso a los fines de la actividad probatoria, la uniformidad, la modernidad, transparencia con el tema de la motivación de los actos administrativos, el principio de buena fe, es decir, el contribuyente se estima en virtud de la ley que ha cumplido sus obligaciones y debe ser tratado de esa forma, hasta tanto la investigación concluya con una decisión definitiva en donde se establezca si efectivamente se cometieron infracciones tributarias, si en efecto hubo una disminución de la carga tributaria hecha sin derecho a ello por parte del contribuyente. Siempre sometimiento pleno a la ley y al derecho y tratando de suprimir todas las formalidades no esenciales dentro de todo procedimiento administrativo. Continuamos ahora con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en una ley preconstitucional del año 82, pero de plena vigencia, puesto que es una ley de orden principista, en donde se reitera el derecho de petición en todo estado y grado del procedimiento. Hay que entender que los descargos sobre los cuales hablaremos luego son peticiones, al igual que cualquier solicitud de prórroga, etcétera, son peticiones para las cuales la administración tributaria está obligada a desarrollar el trámite correspondiente. La obligación de motivar las decisiones administrativas, de analizar todas y cada una de las argumentaciones que el contribuyente haya podido presentar, que es el principio de globalidad, el derecho de hacerse representar. Aquí denunciamos la ilegalidad en la cual incurre la administración tributaria venezolana cuando no acepta entrevistarse con un abogado u otro representante designado y exige la presencia personal del contribuyente, lo cual, insisto, es ilegal. Los principios de economía, eficacia, celeridad y de nuevo imparcialidad, la figura del expediente administrativo y el acceso obligatorio por parte del contribuyente al expediente administrativo a los fines de poder determinar, enterarse de qué es lo que se le investiga, de qué es lo que se le imputa, cuáles son las herramientas probatorias que se exhiben en su contra, etcétera. El régimen de inhibiciones para garantizar que el funcionario sea efectivamente imparcial y objetivo, la posibilidad de remitir por correo certificado todo lo que del contribuyente sea exigido o cualquier comunicación que sea originaria en la voluntad del contribuyente de remitir a la administración tributaria. La idea de que el procedimiento se inicia de oficio, el procedimiento del que estamos hablando en esta oportunidad, y que por tanto, una vez iniciado la primera actuación, es la notificación de una providencia cuyo contenido analizaremos posteriormente. La figura del despacho subsanador, que exige que si el contribuyente hace una solicitud o presenta una respuesta a un requerimiento y la administración tributaria considera que algo falta y que es exigido por la ley, deba darle una oportunidad al contribuyente en garantía del debido proceso y de la libertad económica y la realidad económica para que él consigne lo que la administración considere que haga falta, sin negarle la oportunidad de hacerlo. La obligación por parte de la administración pública de sustanciar el expediente, siempre con libertad probatoria para ambas partes, el carácter informal del procedimiento administrativo en general y del que hablamos en forma particular, lo cual implica que el contribuyente puede en todo estado y grado del procedimiento, mientras no se haya dictado la decisión, producir actividad probatoria, consignar documentos, con la obligación legal para el funcionario de tomar en cuenta cualquier elemento que entre en su conocimiento y que tenga que ver con el objeto de la investigación y con la decisión que debe tomar. Y todo bajo la idea del principio de investigación de la verdad real. Es decir, el procedimiento administrativo no está sujeto a lapsos preclusivos porque lo que se busca no es determinar o decidir sobre la base de una verdad procesal como ocurre con los tribunales, con los procesos judiciales, sino realmente en virtud del principio de realidad económica, garantía del principio de capacidad contributiva, de establecer cuál es efectivamente la realidad del contribuyente para que sea justo el requerimiento tributario que se pretenda de él.
Continuamos y pasamos ahora a la ley de simplificación de trámites administrativos, también contenida en un decreto con rango, valor y fuerza de ley 1423 de 2014. Y nos corresponde, es un poco reiterativo todo este sistema normativo, pero hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque lo interesante de esto es que cada uno de estos principios, en cuanto a su violación, significaría una argumentación jurídica que desarrollar en un escrito de impugnación, en un recurso jerárquico o en un recurso contencioso tributario o incluso en una acción de amparo constitucional en su momento. En este caso, insistimos, los principios de legalidad, de simplicidad, de celeridad, eficacia, eficiencia, solidaridad, presunción de buena fe, actuación al servicio de las personas. Muy importante, la obligación para la administración tributaria de no requerir documentos que se encuentren en su poder o que deban encontrarse en su poder o a los cuales pueda ella directamente acceder. ¿Cuántas veces no vemos actas de requerimiento donde se exige copia del RIF, que es un documento editado e impreso, notificado por la propia administración tributaria, o declaraciones impositivas, por ejemplo, o el documento constitutivo, cuando obviamente si tengo RIF tuve que haberlo consignado. Tampoco pueden exigirse copias certificadas de documentos públicos, puesto que a ellos puede acceder la administración tributaria dirigiéndose hacia el registro mercantil o hacia otros registros públicos o notarías. La obligación de aceptar copias simples de la cédula y aceptación de copias simples en general, sin perjuicio, por supuesto, de que la administración, a través de su funcionario actuante, pueda exigir el cotejo con los originales, pero siempre los originales quedando en resguardo del contribuyente, del obligado tributario investigado, y nunca entregar los originales a la administración tributaria. La presunción de buena fe, sobre la cual ya hemos hablado e insistiremos, y de nuevo, otra ilegalidad en la cual suele incurrir la administración tributaria en general, las administraciones tributarias, cuando no aceptan que se presente una carta poder, no obstante que esa figura está explícitamente contenida. Es decir, tomemos en cuenta o aclaremos, la administración tributaria en general suele pedir que quien se acredite como, o quien se presente como representante del contribuyente, acredite su cualidad mediante la exhibición de un poder debidamente otorgado ante una notaría o registro público. Cuando resulta ser que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos faculta al interesado a hacerse representar mediante simple designación de un representante en el mismo escrito que él presente, que pudiera ser perfectamente el escrito de consignación de los documentos requeridos o el escrito de descargos u otro. Y esta ley de la que estamos hablando ahora habla también de la figura de simple carta poder. Elementos pues para argumentar la ilegalidad a posteriori en otra instancia. Cuando la tributación es municipal, tenemos dentro del marco normativo la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por supuesto también las ordenanzas de procedimientos administrativos, de procedimientos tributarios, de hacienda pública y ordenanzas impositivas en general que tocan aspectos procedimentales, que en líneas generales reproducen de alguna forma las leyes nacionales que acabamos de mencionar, pero que en todo caso, por más distinciones que puedan establecer, nunca pueden violar los principios madre que están consagrados en la Constitución y desde los cuales partimos. Tenemos la administración municipal debe estar al servicio de las personas, actuando con eficacia y eficiencia. De nuevo, el principio de legalidad, eficiencia, celeridad y transparencia. La regulación de la fiscalización, gestión y recaudación de los tributos con remisión al Código Orgánico Tributario y el derecho de información y acceso a los documentos administrativos. Vamos ahora a entrar entonces al Código Orgánico Tributario. Y dentro del Código Orgánico Tributario,
nos vamos a tropezar con unos dispositivos generales en primer término, el que 131 numeral 2, artículo que faculta a la Administración Tributaria para ejecutar el procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, los artículos que regulan las facultades de la Administración Tributaria, dentro de los cuales está el de exigir la exhibición de la contabilidad para verla en el sitio sin poder llevársela, digámoslo así, la posibilidad de exigir la comparecencia del contribuyente, retener documentos, pero siempre dejando un acta plenamente identificatoria de los documentos retenidos y entregada copia original de la misma al contribuyente, la posibilidad de dictar medidas administrativas de garantía de protección de los medios probatorios, exigir informes de terceros como proveedores, actuación en diversos lugares, posibilidad de dictar medidas cautelares y la regulación de la determinación sobre base cierta o presuntiva, que no lo vamos a ver en este momento, en esta ocasión, porque aquí no nos vamos a meter con el tema sustantivo de las técnicas de determinación tributaria, sino que estamos hablando del procedimiento tributario en sí. Bien, y luego tenemos los dispositivos que hablan del procedimiento en sí. Este procedimiento de fiscalización y determinación tributaria que vamos a analizar de inmediato y que, insisto, no podemos dejar de perder de vista que este procedimiento, como todo procedimiento administrativo, encuentra sus principios rectores en todo este paseo que hemos hecho hasta ahora desde la Constitución y las leyes generales de procedimientos administrativos que hemos visto o que tocan de alguna forma e inciden de manera fundamental en el correcto desarrollo del procedimiento administrativo y de este en particular, simplemente para garantizar la preeminencia de los derechos humanos, particularmente del derecho al debido proceso del contribuyente u otro obligado tributario o sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria a título, por ejemplo, de responsable, como pudiera ser un agente de retención. Pues bien, el procedimiento administrativo de fiscalización y determinación es un procedimiento que se inicia de oficio, por tanto, se emite una providencia de inicio que debe ser notificada al afectado, contribuyente, sujeto pasivo de la obligación tributaria, y esa providencia es de carácter fundamental y ella debe perfectamente informarle al contribuyente que se trata de una fiscalización, sobre qué tributo va a versar, qué periodos va a afectar, qué elementos del tributo, por ejemplo, costos, gastos, ingresos, etcétera, o la totalidad de ellos van a ser objeto de la investigación, la identificación del funcionario actuante, tema que es de carácter fundamental, puesto que no todo fiscal debidamente acreditado como tal es competente para realizar la fiscalización en particular, sino solamente aquel que está plenamente identificado en esa providencia y frente al cual es exclusivamente de donde surge la obligación del contribuyente de proveer lo que el fiscal en cuestión requiera a los fines de la investigación. Ninguna otra persona, ningún otro pretendido asesor, asistente, ayudante o colega o lo que sea del fiscal debidamente identificado puede exigirle absolutamente nada al contribuyente, ni el contribuyente se encuentra obligado a exhibirle absolutamente nada, sino a aquel que está de esa forma debidamente identificado en esta providencia de inicio. Como todo procedimiento administrativo, una vez iniciado debe abrirse un expediente administrativo al cual debe tener acceso el contribuyente desde el inicio hasta el final, como lo dicen las normas desde la Constitución que consagra el derecho de acceso al expediente administrativo y las leyes anteriores, de forma tal que denunciamos una inconstitucionalidad acá, puesto que se restringe el acceso al expediente del contribuyente desde la notificación de la providencia de inicio hasta la notificación del acta de reparo. No es sino después de la notificación del acta de reparo, según el Código Tributario, que el contribuyente tendría acceso
al expediente administrativo y esto, repito, viola la Constitución, viola el principio de transparencia en concreto. Es verdad que el principio de transparencia y de acceso a los documentos administrativos tiene excepciones, pero no nos encontramos en ninguna de ellas que están obviamente consagradas en la Constitución, porque estamos hablando de un derecho previsto en la Constitución, no estamos en un tema que afecte la defensa nacional, por ejemplo, que proteja el derecho a la propiedad intelectual de algún tercero, por ejemplo, etc. Tenemos la disposición que consagra la posibilidad de hacerse representar a través de abogado u otro asesor tributario, la figura del despacho subsanador, que ya les mencioné, el principio de libertad probatoria, es decir, cualquier elemento, cualquier medio probatorio que sea legal, es decir, que no esté prohibido por una norma de ley y que sea pertinente al procedimiento, debe ser admitido dentro del procedimiento del que estamos hablando, tanto emanado del funcionario actuante como del contribuyente a los fines de la sustanciación y decisión del procedimiento. Y el principio de oficialidad, es decir, que la administración tributaria está obligada a conducir en forma celere y eficiente el procedimiento y de que se puedan promover y evacuar pruebas en tiempo. Sobre ese punto vamos a insistir más adelante porque es de extrema importancia en la regulación específica del procedimiento del que estamos hablando, particularmente en la fase del sumario administrativo. Vamos a hablar ahora de la continuación del procedimiento administrativo de fiscalización y determinación tributaria. Una vez que el contribuyente es notificado de la providencia de inicio, en el mismo acto suele ocurrir que el contribuyente es también notificado de acta de requerimiento. Pueden ser también varias actas de requerimiento sucesivas, en las cuales el fiscal actuante va a informar al contribuyente de los documentos que él requiere y que obviamente deben respetar las pautas que analizamos anteriormente, concretamente las establecidas en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, por lo cual resulta totalmente ilegal que se le exija la exhibición del RIF, exhibición de copias de documentos administrativos como declaraciones impositivas o declaraciones de impuestos retenidos, etcétera, o también de documentos públicos y todo lo que allí mencionamos anteriormente. Lo que hay que ponderar en el momento, obviamente, es que si bien es cierto que hay documentos que el contribuyente no está obligado a producir en virtud de la ley, muchas veces, si no hay mayor problema y no se desea enemistar o indisponer al fiscal actuante, bueno, se le entregan los documentos respectivos en copias simples con cotejo del original, sin mayor inconveniente. Pero en caso de que haya un documento que el contribuyente no tenga en su poder y la administración tributaria pueda acceder a él, por ejemplo, dirigiéndose directamente al registro mercantil, o porque están o deben estar en su propia posesión, como es el registro de información fiscal o alguna declaración impositiva o constancia de pago debidamente cancelado, entonces el contribuyente pudiera perfectamente eximirse o justificar su no entrega de ese requerimiento en virtud de esa disposición de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. A continuación seguida viene acta o actas, según haya sido el caso, de recepción. Hay administraciones tributarias, como es el caso del Servicio Nacional de Administración Tributaria y Aduanera, Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, Aduanera y Tributaria, CENIAT, en donde existe actas de recepción, que es una especie de espejo del acta de requerimiento que permite ir tildando lo que el contribuyente ha entregado. Y si no es el caso, pues el contribuyente debe elaborar un escrito de respuesta dirigida a la administración tributaria actuante, en la cual va a enumerar
los documentos que está entregando que le fueron exigidos, es fundamental que este escrito sea respaldado con una copia debidamente sellada, porque esa sería la prueba para el contribuyente el día de mañana de que él cumplió con el requerimiento. Es fundamental esto porque ese documento probaría que cumplió y cuándo lo hizo. Claro, también es posible pedir por escrito, una prórroga frente a un requerimiento. Normalmente estas prórrogas son ignoradas, pero si el contribuyente consigna dentro del plazo que él pidió como prórroga, el día de mañana, en virtud del derecho de petición, no podría la administración tributaria sancionarlo como no colaborador con la actuación de la administración tributaria, puesto que él habría pedido una no respondida solicitud de prórroga. Luego vendría la ejecución práctica de la fiscalización. La duración de la fiscalización es un tema a discutir. El Código Tributario no establece un plazo de duración para la fiscalización y esto ha pasado, digamos que por tres etapas jurisprudenciales. En un primer momento, la jurisprudencia dijo que en vista de que no hay lapso de duración para la fiscalización en el Código Tributario, debía utilizarse en forma supletoria la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos cuando ella dice que el procedimiento administrativo no puede durar más de 4 meses, salvo que haya una única prórroga justificada de 2 meses más. Eso funcionó así hasta que la jurisprudencia cambió y los tribunales dijeron que habiendo una norma en el Código Tributario, la que establece el lapso de duración de la fase de determinación tributaria dentro de este mismo procedimiento, no era necesario salirse a otra ley como es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sino que deberíamos quedarnos en el Código Tributario y aplicar entonces la idea de que el lapso de duración de la fiscalización es de 1 año calendario, contado a partir de la notificación de la providencia de inicio. Eso pudiera ser también razonable en virtud del principio de seguridad jurídica y de la penención a la cual están sujetos los procedimientos administrativos también por razones de seguridad jurídica. Sin embargo, la jurisprudencia cambió de nuevo para establecer algo realmente dramático, algo realmente contragarantista, algo violador de los derechos, particularmente del principio de seguridad jurídica, porque hoy en día la jurisprudencia ha dicho que en vista de que no existe en forma explícita un lapso de duración de la fiscalización, debe utilizarse el lapso de prescripción del tributo. Es decir, que la administración tendría, según los casos, de 6 a 10 años, según interpretaciones, para hacer la fiscalización, y esto, por supuesto, se cae por absurdo y arbitrario. Sin embargo, es lo que ha establecido la jurisprudencia con un mal uso de los conceptos jurídicos, porque la prescripción es un tema de carácter sustantivo que afecta la extinción del tributo, mientras que la perención es una institución de carácter procesal que rige la duración de los procedimientos administrativos, por lo cual mal puede utilizarse una figura procesal, perdón, una figura sustantiva para resolver un problema procesal. Bueno, terminada la fiscalización, debe ocurrir alguna de estas cosas. O se produce un acta de conformidad, es decir, la administración tributaria encuentra que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna infracción, el contribuyente está a derecho completamente y esa acta de conformidad obviamente le pone fin al procedimiento del que estamos hablando, que en este caso habría tenido solamente su fase de fiscalización. La otra posibilidad es que la administración tributaria haya encontrado objeciones que hacer, haya descubierto, por ejemplo, o suponga haber descubierto, por ejemplo, omisión de ingresos o deducción de gastos carentes de soporte o de gastos no normales y necesarios para la producción de la renta o créditos fiscales no procedentes, etcétera. Y entonces formula un reparo, formula una objeción a la situación fiscal del contribuyente. Esa acta de reparo es un acto administrativo preparatorio, sin embargo es fundamental, debe estar entonces motivado
por exigencia del Código Orgánico Tributario, debe establecerse con precisión la justificación de la actuación administrativa, es decir, en qué consiste la objeción, de dónde proviene la conclusión de formular el reclamo tributario. El acta debe ser notificada al contribuyente, tiene plena fe, pero esa plena fe no es a los fines de liberar de carga probatoria a la administración tributaria, sino que en caso de que el acta de reparo quede definitivamente firme, ella puede ser objeto de fundamentar una ejecución forzosa. Y por supuesto debe haber un emplazamiento al contribuyente para que pague lo que el acta de reparo pretende que él debe. Continuando entonces con el procedimiento, una vez notificada el acta de reparo, también puede suceder una de dos cosas, o una entre algunas cosas posibles. En primer lugar, puede ocurrir que el contribuyente se allane, es decir, que acepte el reparo, porque lo estima legal, o incluso también pudiera ser que acepte el reparo aunque lo estime ilegal, pero que considere que las consecuencias de no aceptarlo serían más gravosas para él. Por ejemplo, si necesita una solvencia, y estamos hablando de tributación municipal, que se le vería complicada en su obtención si procede a formular descargos y luego impugnar. Es decir, o por ejemplo, que la defensa sería más costosa que el pago del reclamo que se le está formulando. En todo caso, por alguna de esas circunstancias de carácter gerencial, él podría allanarse o aceptar el reparo, para lo cual el Código Tributario le da un lapso de 15 días hábiles contados a partir del momento en que le es notificada el acta de reparo. Y ahí se plantea lo que yo he llamado una multa transaccional, porque si bien es cierto que el Código Tributario permite a la Administración Tributaria, encontrada una infracción que haya implicado una disminución de los ingresos tributarios, de que se sancione al contribuyente con una multa, el código asimismo establece que si el contribuyente se allana al reclamo fiscal, él no podrá ser multado en más del 30%. Entonces, la administración, por un lado, renunciaría en virtud de la ley a parte de la multa y por otra parte el contribuyente renunciaría a su derecho a defenderse a los fines de resolver el problema de la forma más expedita posible. Formulado el allanamiento, debería surgir entonces una resolución que le pone fin al procedimiento con base en la determinación establecida en el acta de reparo, habiendo mediado el pago correspondiente dentro del lapso citado, con liquidación en este caso de los intereses moratorios y de la multa en el 30% indicado. Si el contribuyente no se allana al reparo, es decir, transcurren esos 15 días hábiles, empieza a correr de inmediato un lapso de 25 días hábiles sucesivo para que el contribuyente presente descargos y el Código Tributario dice, entre comillas, totalidad de las pruebas. Viene entonces el inicio del sumario administrativo, es decir, la fase de determinación tributaria dentro del procedimiento del que estamos hablando. Salvo que el fundamento del acta de reparo sea de mero derecho, supuesto en el cual habría allí un fin del procedimiento y el acta de reparo se convertiría en un acto administrativo definitivo que pudiera ser impugnado a través del recurso jerárquico o del recurso contencioso tributario. Pero bien, volviendo a esto, se inicia el sumario administrativo, el contribuyente presenta descargos y él debe allí producir pruebas. Pero el código dice totalidad y el CENIAT y otras administraciones tributarias han tenido la interpretación literal al respecto, indicando que totalidad significa un lapso preclusivo, es decir, que después de 25 días el contribuyente no podría bajo ningún concepto producir, ni promover, ni hacer evacuar otras pruebas. Esto, por supuesto, es contrario al principio de investigación de la verdad real, contrario al principio de realidad económica, contrario al principio de informalismo del procedimiento administrativo que mencioné anteriormente. Vamos a poner un ejemplo de simple lógica. Vamos a suponer que el acta de reparo me rechaza un gasto porque yo no tengo el comprobante. Resulta que llega el momento del lapso del que estamos hablando de 25 días y yo me descargo diciendo que sí tengo el comprobante.
pero no lo produzco porque no lo conseguí. Y resulta ser que un par de meses después lo encuentro y lo llevo al expediente administrativo con un escrito, la factura que me faltaba, y la administración jamás pudiera decirme que no lo acepta porque está precluido, porque yo debí producirlo dentro de los 25 días. Eso sería un disparate porque eso pudiera generar que se pechara el contribuyente por encima de su capacidad contributiva. Además, la administración está obligada a asumir cualquier información de la que tenga conocimiento, que tenga que ver con el caso, en virtud de norma explícita de la ley, y además sería completamente irracional y desproporcionado el rechazo de ese documento en ese momento, puesto que obviamente el contribuyente pudiera producirlo después, tanto en el recurso jerárquico como en el recurso contencioso tributario. El lapso probatorio entonces que se puede abrir, según el caso, es para ambas partes, es decir, tanto la administración tributaria como el contribuyente, en virtud del principio de igualdad de las partes en el proceso, derivado del hecho de que la relación jurídico-tributaria es una relación de derecho y no una relación de poder, entonces ambas partes tienen obligación de probar, pero sin olvidar que la presunción de buena fe y la presunción de inocencia favorecen al contribuyente en este caso. La posibilidad para la administración de tomar medidas administrativas para aseguramiento de documentos, por ejemplo, posibilidad de dictar medidas cautelares, aunque esto último es inconstitucional, pero no corresponde en este momento analizar el tema, solamente digamos que fue una usurpación que hizo este código de una función que evidentemente es de naturaleza judicial y que le corresponde al juez y no a la administración tributaria de dictar medidas cautelares. Terminado el procedimiento, vendría la resolución culminatoria del sumario administrativo, pero aquí hay que aclarar que la duración de la fase de determinación tributaria sí está establecida en forma explícita de un año calendario contado a partir de la finalización del lapso de 25 días hábiles con que se cuenta para presentar descargos. Vencido ese lapso sin que se haya notificado la resolución culminatoria, aquí hago la advertencia de que no estamos hablando de que la resolución sea emitida dentro del año, sino notificada dentro del año. Esto es muy importante retener, esto es trascendental, porque perfectamente pudiera burlarse la ley notificando después del año una resolución con fecha de emisión anterior al año, y no, en resguardo del debido proceso de la seguridad jurídica, la notificación debe producirse dentro de ese año, so pena de que el acta quede invalidada y caducado el sumario administrativo, sin perjuicio, por supuesto, para la administración tributaria de forma justificada de utilizar en un próximo procedimiento administrativo, si no se ha producido la prescripción del tributo, los recaudos probatorios o elementos probatorios que se hayan podido haber obtenido durante la fiscalización y la sustanciación en general de este procedimiento que habría terminado de esa manera irregular por la perención, caducidad del sumario e invalidez del acta. Y la resolución culminatoria del sumario, siempre y cuando o tomemos en cuenta que ella podría perfectamente revocar al acta de reparo y el asunto terminaría allí, o pudiera ser que modifique la determinación contenida en el acta de reparo o que ratifique esa determinación, caso en el cual si el contribuyente insiste en que hay una ilegalidad presente en la actuación administrativa, de ejercer contra esa resolución tanto el recurso jerárquico como alternativamente el recurso contencioso tributario. Bueno, llegado acá, pasemos a unas conclusiones que les presento. En primer lugar, el procedimiento de fiscalización y determinación tributaria es un procedimiento administrativo regido por los principios garantía de los derechos humanos. Esto lo hemos insistido desde el principio y hay que tomarlo en cuenta en todo momento porque, insisto, de aquí surgirían muchos elementos argumentativos a la hora de impugnar un procedimiento de estos, porque en virtud del artículo 2 constitucional, los derechos humanos tienen un carácter preeminente sobre toda otra
consideración posible, incluido allí el, el cometido público de la recaudación tributaria. Segundo, la validez formal y sustancial de este procedimiento depende esencialmente del respeto del debido proceso, del contradictorio, la posibilidad entonces de alegar y contraalegar, de la igualdad de las partes en el proceso, tratándose de una relación de derecho y no de poder, y de la búsqueda de la verdad real, sobre la base de establecer la verdadera capacidad contributiva y la realidad económica existente para el contribuyente en cuestión. Ambas partes tienen carga probatoria durante la sustanciación de este procedimiento, pero insistimos, la presunción de buena fe favorece la posición del contribuyente en virtud de los principios de valor superior de la persona, pro homine, presunción de inocencia, principio pro contribuyente y la naturaleza informal del procedimiento administrativo sobre lo cual hemos insistido. Los vicios del procedimiento vinculados a violaciones de derechos humanos y no solamente del debido proceso, pero particularmente de él, puesto que hay otros derechos humanos presentes acá, como el derecho a la libertad económica o también el derecho de propiedad, el derecho a la integridad del patrimonio, incluso frente a abusos de la fiscalización, cuando el contribuyente es persona natural o algún obligado solidario, como un gerente, administrador o director de la empresa contribuyente, es objeto de medidas abusivas en sus domicilios a los fines de la fiscalización. Entonces, en esos casos donde podría haber afectación del derecho a la protección de la familia o incluso del derecho a la integridad del hogar doméstico, entonces todas estas actuaciones conllevarían a la nulidad absoluta de los actos administrativos en virtud de los artículos 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 250 del Código Orgánico Tributario, bajo la idea además el artículo 25 constitucional que referimos al principio, que indica que todo acto emanado del poder público que viole los derechos humanos es nulo. Y finalmente está lo que yo denomino el ajedrez de los descargos y las pruebas. ¿Qué significa esto? Que no se puede decidir lo que conviene, la estrategia que conviene al contribuyente frente a toda administración, toda fiscalización que practique la administración tributaria, porque hay que ver esto casuísticamente. Debe el asesor tributario estar par a par con el contribuyente durante el procedimiento y determinar, por ejemplo, en descargos, si el acta de reparo está inmotivada, vale la pena alegar en descargos que el acta está inmotivada, cuando lo más probable es que la resolución culminatoria subsane y establezca la motivación. ¿No sería mejor entonces en ese caso no presentar descargos, esperar la resolución culminatoria y ejercer el recurso sobre la base de la inmotivación? Por ejemplo, en materia de pruebas, si hace falta una experticia contable, vale la pena que se utilice una experticia contable dentro del procedimiento de determinación en fase de descargos, en la ronda probatoria, cuando esa prueba suele tener un costo alto y es muy probable, porque la experiencia lo marca así, que las resoluciones culminatorias del sumario suelen ser ratificadoras, por más arbitrarias que sean, de las actas de reparo, y tener después que producir otra experticia contable en el recurso jerárquico o en el recurso contencioso tributario ante el juez. Es decir, se trata de ver más o menos realmente qué pruebas y qué alegatos valdría la pena utilizar en descargos y cuáles valdría la pena dejárselos para el futuro de la impugnación. De manera pues que se hace presente la importancia fundamental de la asistencia permanente del asesor mano a mano con el contribuyente a lo largo de la fiscalización y la determinación tributaria. Muy bien, con esto entonces termino esta parte de la exposición y quedo a sus gratas órdenes para que por vía escrita formulen los interrogantes que tengan a bien durante los siguientes 15 minutos.
Sí, al parecer tienen un micrófono abierto. No sé si quieren formular la pregunta en forma verbal y por eso tienen el micrófono abierto. O aguardo entonces que escriban su consulta no, su pregunta, su inquietud. Sí, veo que escribieron la observación de que terminó el webinar. Y sí, efectivamente terminé la fase de exposición y estoy aguardando por las interrogantes que me puedan formular. Bueno, no sé si me oye, licenciada. La verdad lamento mucho que no haya podido escuchar casi nada de la presentación. Me dice que vio las láminas, al menos. Por supuesto que eso no le dice gran cosa. Bueno, no sé si me están escuchando. En todo caso, procederemos a editar la grabación de este webinar y la remitiremos en vista pues de que no pudieron escuchar. No sé qué problemas de, de audio hayan podido haber tenido. Algunas personas escucharon, otras no. Eh, bueno, no sé, carezco de la competencia técnica para emitir criterio al respecto, pero bueno, en todo caso haremos así. Bueno, creo que me está escuchando. A ver, ajá. Me pregunta la licenciada, en un procedimiento de verificación inmediata, ¿qué mecanismo de defensa tiene el contribuyente, especialmente en los casos de cierre del establecimiento? Por favor, si puede responder por esta vía, porque la verdad no escucho absolutamente nada, o si me puede dar un correo para enviarle las preguntas. Bueno, creo que vamos a utilizar la segunda vía. Eh,
tiene preguntas sobre este procedimiento de hoy, bien puede enviarlas por correo. A ver, el próximo será en octubre sobre los derechos del contribuyente frente a la administración tributaria. Me pregunta Armando Chávez si la naturaleza jurídica de la determinación tributaria es declarativa o determinativa. Bueno, esta es una grande, entiendo que usted sí me escucha. Esta es una gran discusión que hay en la doctrina venezolana al respecto de si es declarativa o determinativa. Ese, por supuesto, es un tema de carácter sustantivo más que procedimental, pero en todo caso parece ser que se inclina uno hacia ese carácter eh, declarativo. Eh, pero si fuese declarativo, el problema que hay es que entonces se justificaría la liquidación de intereses moratorios no desde la resolución culminatoria, sino desde el momento en que debió haberse hecho el pago en forma voluntaria, en forma o cumplimiento voluntario y oportuno, lo cual pudiera traer graves problemas. Por eso es que muchas otras personas y uno tiende pues hacia irse un poco hacia ese lado, a entender que la determinación en sí realmente genera efectos particularmente hacia el futuro, no obstante versar sobre una circunstancia ocurrida en el pasado. Pareciera ser eso más razonable desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Pero ese es un tema sobre el cual no hay consenso en Venezuela.
Bueno, no existe una norma que lo establezca explícitamente, pero se aplica el principio de proporcionalidad. Es decir, que si es el caso, habría que bien justificar una solicitud de prórroga. Mostrando el ánimo de cumplir. Nunca se debe dejar vencer el lapso sin pedir una prórroga si se lo estima insuficiente. Pero en este caso he observado que las prórrogas son subjetivas. Depende del criterio funcionario porque hasta donde sé no está establecido un lapso. Siempre se enfrenta uno